nuestro programa de hoy contamos con la presencia de José Fernando Juan, que ya ha estado en otras ocasiones en nuestro programa haciendo preguntas a algunos de nuestros invitados, pero queríamos tener una conversación más profunda con él. José Fernando Juan, casado, con 2 hijos, es el coordinador de pastoral del Colegio Amorós en el barrio de Carabanchel, un colegio de los marianistas ahí en Madrid. Él, coordinador de pastoral, profesor de religión, profesor de filosofía, ha sido también profesor de ética. Lo vemos muchas veces también en las redes sociales porque está interesado en entender este puente entre el diálogo, fe, cultura. Y luego tiene también un libro publicado en PPC que se llama Pregunta sin miedo sobre Dios. Pues nos vamos hoy para Madrid para tener esta conversación con José Fernando Juan. Pues contamos ya en nuestro programa en Cruzando Fronteras con José Fernando Juan Santos, al que le damos una bienvenida muy cordial. José Fernando, ¿qué tal estás? Un saludo, Fernando. Pues muy bien. Estoy disfrutando de un curso estupendo, cargado de intensidad, ya descansando también de la pandemia, a ver si recuperamos un poquito de normalidad y vida. Eso, todos tenemos muchas ganas de recobrar esa normalidad. Bueno, al principio de la entrevista sería bueno que tú también te presentes y al hilo o para ayudar en esta presentación, en tu Twitter tú te describes así, dialogando, educador que aprende, persona en búsqueda, respuestas frágiles, la verdad es bella. Bueno, una síntesis muy completita en Twitter, pero cuéntanoslo tú con tus palabras. Muy bien. O sea, uno no sabe muy bien qué poner en esos sitios, ¿no? Los que te piden que condenses tanto tu vida. Pero bueno, soy un padre de familia y tengo 2 hijos, uno en camino ya, así que seremos pronto 3, y educador. Y ese es el resumen de toda mi vida. Yo creo que ahí se concentra todo. Luego hago más cosas, evidentemente, pero ahí está toda mi vida, o todo el corazón, ¿no? En la familia y en la escuela, que siempre me ha enamorado. Uh-huh. Y después también el diálogo y el aprender como educador, el estar en búsqueda, serían otro de los rasgos que a ti te configuran de algún modo, ¿no? Ese sería el talante. O sea, yo creo que es muy importante dialogar. Por algo, pues lo he descubierto. Me apasiona estar con otra gente, poder hablar con intensidad, sobre todo con intensidad, ¿no? Y estudiar. Entonces, compartir esos estudios, esas lecturas y ese diálogo intenso. Creo que además es algo que nuestro tiempo necesita. No tanto comunidades cerradas, metidas en sí mismas o autorreferenciales, por utilizar las palabras así que más están pues en el candelero, en la moda, ¿no? Pero que es cierto, ¿no? Veo que esa es la tendencia, a la polarización, al enclaustramiento, ¿no? del pensamiento en ideologías, y a mí siempre me ha gustado dialogar con unos y con otros. Creo que las personas que me conocen eso lo dirán de mí seguro, ¿no? Pasar horas hablando, incluso aunque no nos entendamos, pero pasar horas hablando. Me gusta mucho. ¿Y qué querías decir en tu Twitter con lo de respuestas frágiles? Sí, pues un poco lo mismo, que es, creo que hay una tendencia ante la incertidumbre que tanto estamos resaltando y remarcando. Yo mismo, pues alguna vez he escrito, ¿no? Sobre la necesidad de incertidumbre, pero creo que nos hemos ya pasado 3 pueblos, ¿no? Y que estamos en el lado contrario, tensionando mucho con respuestas muy duras, ¿no? Muy excluyentes, muy agresivas, en muchos casos totalitarias, ¿no? Por así decir, ¿no? Entonces creo que las respuestas buenas son frágiles. Y creo que en el caso humano, y creo que el cristianismo también en esto tendría mucho que decir, la verdad viene acompañada de fragilidad y de vulnerabilidad. O sea, cuando decimos que Jesús es la verdad, por entrar ya ahí en materia teológica, para mí es una verdad indiscutible. Creo que Dios, Jesús, se encarna, ¿no? Dios se hace presente en medio de nosotros con la fragilidad y la vulnerabilidad propia de nuestra condición. Entonces, que nuestras respuestas siempre deben ser frágiles, ¿no? En ese sentido, humildes y, bueno, tener presente que queda seguro que mucho camino por hacer. Tú ahora mismo eres profesor y también coordinador de pastoral del Colegio Hermanos Amorós en el barrio de Carabanchel de Madrid.
Bueno, cuéntanos algo sobre este colegio y sobre tu trabajo, sobre tu misión allí. Es un pedazo de colegio, ¿eh? En lo que he terminado después trabajé en SM un año en un proyecto de innovación educativa, pero eran muchas horas delante de un ordenador, muchas horas delante de un ordenador, siempre digo lo mismo. Y ese año pues tuve un cáncer, entonces como que te replanteas mucho la vida. Yo quería volver a la escuela, aún perdiendo dinero, aún perdiendo dinero. Y a mí la escuela me enamora porque es este sitio en el que se puede dialogar, ¿no? Con gente abierta, con gente con ganas de pensar juntos, con ganas de discutir, no tenemos por qué estar de acuerdo, pero procuro darle a las clases esa intensidad que creo que merece la vida, ¿no? En sus orígenes y que es muy propia de los adolescentes, en cierto modo, aunque no es la intensidad de lo que yo hablo, no es una intensidad emotiva, pero bueno, en cierto modo. Entonces mi colegio es un pedazo de colegio en Carabanchel son 11 hectáreas, es bellísimo. Yo creo que es un gran proyecto educativo el que hay detrás. Llegó Navidad y otro año te miro a los ojos. Y después de cenar y brindar y de hacernos la foto, esta vez pediré de regalo poder estar todos. Aunque en verdad sé que nunca estaremos solos. Dom, 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 dom. Regalo, regalo sin abrir. Y dime que me quieres. Y si tienes algo que decir, dime que me quieres tú. Eres todo lo que quiero tú. Y poder parar el tiempo. Porque si puedo estar junto a ti, siempre es Navidad para mí. Siempre es Navidad junto a ti. Siempre es Navidad junto a ti. Quizás veo nieve caer, y aunque no estemos juntos, quizás aquí también hay que celebrar y venir después. Porque a pesar de todo, todos estemos bien. Puede parecer que este año somos muy pocos, aunque en verdad sé que nunca estaremos solos. Dom, 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 dom. Déjalo, regalo sin abrir. Y dime que me quieres. Y si tienes algo que decir, dime que me quieres tú. Eres todo lo que quiero tú. Y poder parar el tiempo. Porque si puedo estar junto a ti, siempre es Navidad para mí. Siempre es Navidad junto a ti. Siempre es Navidad junto a ti. Otro año te miro a los ojos. Otro año que sé que conmigo ya lo tengo todo. Déjalo, regalo sin abrir. Y dime que me quieres. Y si tienes algo que decir, dime que me quieres tú. Eres todo lo que quiero tú. Y poder parar el tiempo. Porque si puedo estar junto a ti, siempre es Navidad para mí. Siempre es Navidad junto a ti. Siempre es Navidad junto a ti. Y aparte de las clases pues, de filosofía y religión con los mayores, pues también acompaño otras experiencias en primaria este año y coordino la pastoral, ¿no? Entonces, mi tarea ahora mismo es básicamente repensar un buen modelo de pastoral adecuado al siglo XXI, que sea educativo, que facilite que los alumnos pues, desarrollen todas sus capacidades y que yo creo que es necesario grandes proyectos educativos que ayuden a los alumnos a desarrollar realmente todas sus capacidades, no aspirar a unos mínimos educativos, sino a un buen proyecto educativo. Y creo que el colegio lo facilita. Entonces, en ese sentido es pues muy flexible todo lo que proponemos
y estamos trabajando en un modelo que nos permita pues, más flexibilidad, más creatividad en próximos años, ¿no? Estamos sentando las bases para poder trabajar con más libertad próximamente en el tema de la pastoral, ¿no? Acercarnos más a otro tipo de realidades, tocar todas las dimensiones del ser humano, facilitar mucho el encuentro y la relación entre los alumnos, de los alumnos con Dios, de los alumnos con el barrio. Ese es un poco mi sueño. Luego la realidad siempre pues nos va concretando, ¿vale? Nos va limitando, pero la pasión está puesta y ojalá salga un equipo de gente capaz de sostenerlo y capaz de vivirlo juntos. Claro, todo este sueño en principio necesita de ese equipo del que hablas. ¿Cómo es el trabajo tuyo con el resto de profesores, también con la familia, con los religiosos de la congregación, con los propios alumnos? ¿Cómo es este trabajo? Pues complejo, ¿eh? Porque o sea, nunca tienes las horas disponibles para todos los encuentros que hay. Yo vivo en Alcalá de Henares, trabajo en Carabanchel, la familia va creciendo, o sea que los tiempos son muy limitados. Y no siempre es fácil, ¿eh? Encontrar esos encuentros, pero sí que hay que potenciar uno de los... Hay como dos ejes en el proyecto que responden a la Iglesia en salida del Papa Francisco y uno es favorecer la comunión, ¿no? La creación de una comunidad de fe y misión en el colegio que comparta visión, valores, que comparta horizonte, yo prefiero la palabra horizonte, o sea, que nos sitúe caminando todos en la misma dirección. Y es un trabajo que no se ha cuidado mucho, yo creo que en la Iglesia en general en los últimos tiempos, y hemos profesionalizado oficios como el que pueda ser enseñar en lugar de potenciar vocaciones educativas en un sentido muy amplio, ¿no? De la palabra, que se sumerjan en la vida, ¿no? Y en la realidad. Y creo que la innovación educativa, por ejemplo, ha sido más del lado de una técnica que del lado de una potencia, ¿no? En las relaciones o una fuerza, una energía en las relaciones, ¿no? Creo que aquí el proyecto de la red de colegios marianistas, este REM que le llamamos nosotros, ¿no? Que centra el proyecto entero en las capacidades del alumno, en sus dimensiones, ¿no? Y en relaciones que sean dentro de la escuela es muy, muy potente. Entonces, bueno, vamos concretándolo poquito a poquito y dando pasos. Pero me parece que la educación del futuro va a ser en gran medida humanista, ¿no? Más que técnica. Y que cuando los padres escogemos un sitio para nuestros hijos, creo que tenemos muy presente que sea un lugar de calidad humano y que el trato desde el principio esté pues centrado en el cuidado mutuo, ¿no? Y en el respeto mutuo. Entonces yo creo que un proyecto, los banistas tienen un talento también muy abierto, ¿eh? Dentro de la iglesia. Creo que SM da muestra de ello sobradamente, PPC. Em, Creo que esto es lo que hace falta, ¿no? A la iglesia muchas veces en las fronteras en las que nos situamos. Y el colegio es una frontera, ¿no? Entonces, estos equipos y esta gente que trabaja junta que está acostumbrada, pues el colegio es un sitio en el que uno entra en su clase principalmente, cierra la puerta, hace lo que sea, es muy individual el trabajo del profesor, pues esos espacios, esas estructuras de equipo que nos permiten, aunque sea compartir mínimamente, trabajar juntos, creo que ayudan, ¿no? Ayudan mucho a la persona y a sostener el proyecto. Así que ahí estamos trabajando, aunque reconozco que es complicado, es complicado. Bueno, pero parece que también estás, por otro lado, muy ilusionado ante Sí. este reto. Y has hablado de esa apertura de la congregación marianista. ¿Qué rasgo destacarías del carisma que te aportan a ti más y que los ves también más reflejados en el estilo educativo de vuestro colegio? Yo soy una persona sincera, ¿eh? O sea, que si me preguntas cosas, de verdad que voy a responder lo que realmente pienso, ¿eh? Yo pienso que es una familia muy acogedora, ¿eh? La familia banista es muy acogedora. Yo he vivido su acogida y su respeto enormemente y creo que eso se traslada a las aulas. Y luego que históricamente ha sido líder en educación en España, al menos del lado de la editorial SM, y creo que su preocupación por ir un paso adelante está. Entonces, sus colegios, ahora mismo un proyecto muy potente de la red de colegios está en Sumaldapeta, en San Sebastián, es un pedazo de colegio
pero uno lo ve por fuera renovado y no se da cuenta de que por dentro también hay una renovación profunda, ¿no? Los procesos humanos siempre son más lentos que cambiar piedras o cambiar cristales o cambiar sillas, pero la tensión hacia el futuro y el ir un paso por delante está. Y está también en el barrio de Carabanchel, o sea, no solamente en Sumaldapeta, al lado de la playa de la Concha, de San Sebastián, sino que está metido históricamente en un barrio obrero, humilde, sencillo, que recibe a personas pues, de una clase media, pero que históricamente muy encarnado, y nuestros alumnos disfrutan del mejor de los proyectos, yo creo que educativo de España, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, pero mucho horizonte en todas estas dimensiones, ¿no? Científica, artística, física, espiritual, solidaria, fraterna. Es que realmente la intención es muy, muy fuerte. Yo creo que la tensión está puesta. Yo creo que nuestros educadores, o yo como profesor, también noto esa exigencia, ¿no? Que no vale cualquier cosa y que ahora mismo pues todo pasa por las relaciones. Lo notamos. Eres autor de un libro, Preguntas sin miedo sobre Dios, dialogar con jóvenes del siglo XXI. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro, José Fernando? Pues bueno, creo que somos unos cuantos, dicho así con mucha sencillez, porque realmente lo vivo. Somos unos cuantos a los que nos gusta leer y escribir. Yo cada vez descubro más gente con las que comparto lecturas, comparto inquietudes y que hacemos pues, de ese mundo intelectual o cultureta pues una vida cotidiana. No nos dedicamos profesionalmente al mundo intelectual académico en la universidad, sino que hacemos pues, en nuestras profesiones, pues cuidamos, ¿no? Nuestra formación intelectual. Y pues, bueno, muchos dimos el paso a escribir blogs. Entonces, de ahí, del blog, y yo he tenido varios blogs que he ido consumiendo poquito a poquito, porque cuando tienen un poquito de éxito, hay un grupo ahí que sigue, pues tiendo a eliminarlo y a seguir adelante con otro proyecto. Pues de ahí surgió la idea de escribir un libro, ¿no? De recoger unas cuantas preguntas de clase que mis alumnos hacían. Mis alumnos son dialogantes. O sea, doy clase a adolescentes, primero de bachillerato, para que te das una idea. En mi colegio hay 170 alumnos en primero de bachillerato. Les doy clase a todos de religión. Entonces ahí aparecen pues, muchas preguntas, muchas cuestiones. Su propio proceso vital lo facilita. Y durante un tiempo pues, recogí unas cuantas preguntas que aparecían en clase. Entonces ahí tienen nombres ficticios, pero preguntas reales, ¿no? Que se daban en clase o en conversaciones privadas, ¿no? Y las fui ordenando en torno a esos tres grandes temas, ¿no? Y bueno, la experiencia con el libro es, pues para una persona, pues de un cierto orgullo, lo cual no sé si es bueno o no, pero yo tengo la sensación de haber servido o querer haber servido en algo a la Iglesia con este libro. Entonces, con esto me quedo. Creo que mi intención ha sido servir a la Iglesia realmente, a quienes trabajamos con jóvenes, a escuchar sus preguntas y también a facilitar respuestas, a que no todo se quede en preguntas, ¿no? Sino, bueno, abrir otros caminos. Ninguna pregunta creo que esté cerrada. Por eso lo de las respuestas frágiles creo que también valen para el libro, ¿no? Valen para el libro. Y alguna crítica que he recibido en algún punto, pues me parece también honesta, entonces faltarían muchas cosas por decir ahí, pero ojalá que sobre todo la intención del libro, que es dialogar con jóvenes, escuchar sus preguntas y atrevernos a darles una respuesta para iniciar un buen diálogo, pues esté presente, ¿no? Si te parece, he ido entresacando algunas frases del libro que quizá podríamos comentar. Dices tú, sin preguntas, sin cuestiones, sin examinarlas, no merece la pena vivir, porque tampoco se está viviendo a fondo. Sí, bueno, ahí el eco está claro, ¿no? He plagiado directamente, no hay ninguna cita en el libro, así que bueno, no, he plagiado directamente a Platón, espero que todo el mundo lo sepa, ¿no? A Sócrates y este tábano en medio de la ciudad que se pegaba a la gente y no les dejaba, ¿no? Hasta que no hubiera respuestas. Creo que examen ahí es algo provocador para los jóvenes porque ellos desean vivir sin examen, pero mi sensación es que cuando se tocan los temas a fondo, les apasionan. Creo que la palabra examen en Sócrates significa tratar los temas a fondo, ¿no?
Y además se ve que apuestas por la juventud frente a quienes consideran que la indiferencia galopa y se apodera de la juventud. Lo que yo presiento en mis clases es que hay mucho deseo de ser escuchado y poca oportunidad para ello. Sí, eso es otro de mis caballos de batalla, es que creo que nos han dado el marco y lo hemos comprado ideológico en el que la religión se hace presente en la sociedad y hablamos una y otra vez y nuestros análisis tienden a la indiferencia. Yo no veo indiferencia de nadie respecto de su propia vida, yo no lo, de nadie, o sea, no diría que hay de nadie, y sí que mucha fe en que merece la pena vivir, mucha fe en que el amor es fundamental, mucha fe en que el mundo podría ser de otra manera. Entonces yo ahí es donde, donde incrustaría, ¿no?, el diálogo con la religión. Yo no veo en mis alumnos la indiferencia que veo en los análisis. Sí que veo que no quieren respuestas desencarnadas. El cristianismo, por esto, me parece que es la más interesante de las religiones. No quieren respuestas desencarnadas, no quieren respuestas sin rostro, no quieren libros para aprender estas cosas que no se pueden aprender en los libros. Pero esa cercanía y ese diálogo, en ocasiones incluso se le hace tan intenso que a ellos les da vértigo, ¿no? Les da vértigo, les provoca un poco cierto mareo, ¿no? No sé cómo decirlo, pero se dan cuenta de que es verdad que pensando la vida yo no veo esa indiferencia y no quiero comprar ese marco ideológico. Ujú. También destacas lo más difícil del libro y dices que probablemente sea darles voz para que se expresen, aunque no sepan bien cómo preguntar sobre aquello que les inquieta y mueve. Claro, es que para poder hacer una pregunta uno tiene que tener el lenguaje, ¿no? Tiene que tener lenguaje, tiene que haber enganchado en algo con su propia vida, tiene que haberlo recordado, tiene que haber una reflexión ahí. Entonces, muchas de las cosas que vivimos pasan por nuestra vida sin más porque no les hemos dedicado el tiempo necesario. Y en una sociedad que avanza a un ritmo inhumano, verdaderamente inhumano, deshumanizante incluso, por darle más barbarie al asunto, claro, nos falta tiempo para poner palabras adecuadas a cuestiones esenciales de nuestra propia vida. Entonces las vamos cogiendo ellos las van cogiendo de las series, de imágenes, pero van cambiando tanto, tanto, tanto que al final me preocuparía de que se olvidasen de sí mismos, ¿no? O que tuvieran una educación que les hace, bueno, tú no eres importante, mundanízate lo más rápido posible, pasa a vivir con uno más lo más rápido posible, pero olvídate de ti mismo, ¿no? Y luego ya cuando llegues a los 40, a los 50, hagas crack, ¿no?, en tu vida. Entonces, yo creo que ahí por ahí va, creo que por ahí iba el asunto, pero no tengo muy buena memoria. Creo que sí, sí. Otra frase que me ha gustado mucho es, creo que Dios no es propiedad de unos expertos, sino de todos. Claro, claro, claro. Bueno, es que no sé si habría que comentar algo, pero o sea, la palabra Dios es tan grande nos acercamos tantas veces a Él tocando simplemente la borla del manto, ¿no? O algo muy pequeñito, que yo creo que Dios se nos hace presente a muchas personas que creemos precisamente por su grandeza. Es decir, aquí hay algo tan grande que no lo puedo... Hay algo verdadero, hay algo bello, hay algo que me está impactando, pero que no puedo acoger del todo, ¿no? No puedo abrazar del todo. Entonces se hace pequeñito para que yo lo vaya entendiendo poco a poco y la fe es dinámica, ¿no? Y la experiencia con Dios, si es viva, es la de una relación en la que yo voy creciendo, voy madurando, y esa cercanía constante con Dios permite vivirlo humanamente, ¿no? Pero claro, sentarse y decir, esto es todo, o sea, yo creo que tengo verdades sobre Dios, no voy a negarlo, ¿no? Vivo así, vivo pensando que tengo verdades sobre Dios, pero no pueden ser todo. No, otras personas enriquecen mucho mi experiencia religiosa, yo creo que por eso leo tanto, por pasión por lo que yo vivo y por comprender a otras personas, y me agrada pues ver que Dios es tan abundante y sobreabundante con muchas personas. Lo decimos de la gracia, lo decimos de la donación que Dios se hace de sí mismo. Entonces los chicos empiezan a vivirlo muchas veces en pequeños gestos, ¿no? En maldades y bondades en su propia vida, en llamadas de atención de lo bello y de lo feo, de lo horrible.
¿no? Y en algo un poquito más radical, que es la implicación de su propia vida en todo lo que están viviendo. Eso yo llamaría lo espiritual, ¿no? Pero bueno, por no ser experto y no contradecirme a mí mismo, no vamos a entrar en detallitos de estos. También confiesas que es muy interesante escuchar a los jóvenes hablar de Dios y que incluso de sus dudas has aprendido de ello. Claro, es que o sea, es muy interesante escuchar hablar de Dios sinceramente de cualquier persona. Pero los jóvenes no viven, entre comillas, del tema religioso, como otras personas se podría pensar de nosotros que vivimos del tema religioso. Entonces ellos, si hablan de Dios es pues con absoluta libertad. Creo que sus dudas son sinceras, muchas veces hablan de sí mismos más que de la propia realidad, ¿no? Entonces es acoger sus propias búsquedas. Y aprendo que debo flexibilizar, ¿no? Y aprendo que sobre todo un día yo empecé. Un día se despertó en mí. Mis padres pues, me regalaron un entorno en el que esto fuera posible, pero yo tengo muy claro que mi fe es mía, o sea, no es la fe de mis padres que me han transmitido, en mí se ha despertado algo, ¿no? Entonces veo que en ellos también se puede despertar eso. Y no busco que en todo se despierte fe a la misma manera, eso me parece que es el peligro del adoctrinamiento, pero sí que sean sinceros con que esta realidad existe, con que esta búsqueda existe, ¿no? Y ojalá, pues bueno, eso sí, plantarles como un gran referente de la humanidad singular de Jesús, como dice un gran teólogo, ¿no? Gavino. Bueno, pues en este momento del programa tenemos la parte de la pregunta sorpresa, que en este caso van a ser una cascada de preguntas, y a ver quién te va a preguntar, porque tenemos hoy a una corresponsal muy especial desde la Plaza de San Pedro de aquí de Roma. Así que vámonos a la Plaza de San Pedro y a ver qué pregunta te van a hacer. Hola Fernando y hola José Fernando. Tengo 3 preguntas, una detrás de otras para que te dé tiempo suficiente de responder. Como verás, estoy en la Plaza de San Pedro y me he encontrado con Fernando Cordero y me dice, ¿te animas? Y digo, me animo a hacerle una pregunta detrás de otra. A ver, la primera pregunta. ¿Qué te parece que haya desaparecido la filosofía de la formación de los jóvenes? Intuyo la respuesta, pero me gustaría saber cómo razonas esa respuesta. Pues muchas gracias, Cristina. Qué sorpresa y qué lugar tan significativo en estos momentos, ¿no? Un corazón que está latiendo a un ritmo distinto y me alegro muchísimo de que personas como tú estéis sacrificando parte de vuestra vida y dando vuestra vida por esta sinodalidad. El tema de la filosofía no es que haya desaparecido de la escuela, o sea, se va a quedar de alguna manera en la escuela siempre porque pertenece a la humanidad más propia y a las relaciones humanas pues, más sinceras. El problema es su lugar específico. Yo diría que ha desaparecido de la sociedad, como repite un gran profesor, Miguel García Baró, ha desaparecido de la sociedad, por lo tanto, ¿qué sentido tiene mantenerlo en la escuela, ¿no? Entonces, ¿por qué ha desaparecido de la sociedad? Porque llevamos tiempo vendiendo, o mucha gente, no es mi filosofía, lleva tiempo identificando filosofía con crítica meramente, con nihilismo, con el cuestionamiento radical de los fundamentos de nuestra tradición. Pues bueno, una vez que los hemos destruido, ya para qué seguir haciendo filosofía. Entonces, yo creo que ese es el gran problema que existe. Pero la buena filosofía es la de la bondad, esa persona, eso todo lo vive, ¿no? O sea, toda persona lo vive. Ojalá la escuela se diera cuenta de lo fundamental que es repensar de forma ordenada y sistemática este tipo de cuestiones. Yo espero que no desaparezca. Aparte del ruido que hay mediático, que siempre luchamos por la especificidad de la ética, de la filosofía, ojalá mantengamos esta presencia. Yo espero que no desaparezca. Pues seguimos con otra pregunta de Cristina. A ver. La segunda pregunta es, ¿qué ha supuesto para ti el seminario que hemos hecho de Cristología varias personas vinculadas a PPC? ¿Qué te parece? ¿Qué has aprendido con ello? ¿Qué ha supuesto en tu vida? ¿Te ha abierto algún horizonte? Porque creo que fue muy interesante, sobre todo la última parte en la que tuve que estar grabada, pero bueno, ahí estuvimos. ¿Qué te parece? Pues el seminario de Cristología para mí fue una sorpresa, porque a propósito de la publicación del libro y de compartirlo en las redes, pues esa iniciativa de juntarnos y de compartir visiones, ¿no? La enciclopedia es un gran tomo de Cristología. Destacamos todos que es plural y diverso, yo creo que como el seminario en el que estuvieron Yanire, Rosa,
Cristina, Serafín, Fernando, Paco, San Francisco también estuvieron por ahí. Yo creo que es importante juntarnos y dialogar de cara al gran público, ¿no? A no hacer un tema demasiado academicista este asunto, aunque a algunos nos guste, a mí me gusta mucho el academicismo también en estos temas, pero dialogarlo, ¿no? con muchas más personas y abrir el interés y el gusto por la cristología. Ojalá que os animéis las personas relevantes a seguir fomentando estos seminarios. ¿Y qué dirías tú también de esta enciclopedia de Jesús? ¿Cómo está un poquito estructurada para alguien que no conozca la enciclopedia? ¿Qué tipo de invitación harías? Vale, pues la enciclopedia para mí, cuando lo recibí, yo no sabía, o sea, sabía que era un gran tomo, que lo habían... pero lo recibí y me sorprendió la calidad de la edición. Tengo pocos libros que estén con tanta calidad de imágenes, por ejemplo. Los libros suelen ser muchas letras y poca belleza, ¿no? Entonces, está bien distribuido, está muy cuidada la edición y luego es polifónica. Otra de las cosas que más me llama la atención, que de esos 90 autores que participan, que se dice pronto, 90 personas de vanguardia del mundo académico intelectual francés y de otros sitios, pero sobre todo francés, eh, buscar nombres conocidos, ver cómo escribían de determinados aspectos muy sencillamente, que son 2 páginas normalmente, salvo los artículos del principio, el de medio, que son más profundos, pues muchas voces son 2 páginas, 3, la parte narrativa, que no cuidamos habitualmente, y luego es un libro para quien tenga curiosidad histórica, ¿eh? Que su acceso a Jesús sea pues a través de una narración pues muy histórica o una problemática muy histórica, en la que se va viendo pues esa encarnación hasta pues, bueno, la muerte, la resurrección, la pasión, la resurrección, ¿no? Aunque no empieza de esa manera exactamente, pero sí que está presente en todo el libro la parte histórica. A mí me gustó mucho, creo que lo he dicho en todos los seminarios, el tema de las voces distintas y la parte narrativa. Ujú. Pues vamos ya con la tercera pregunta de Cristina. Y bueno, la tercera, estoy en la Plaza de San Pedro, como te decía, y qué menos que preguntarte qué crees que va a aportar este sínodo, cuál es tu opinión sobre este sínodo y qué crees que va a tener de bueno el cambio a una iglesia sinodal. Adiós, José Fernando. Adiós, Fernando. Muchas gracias a todos los que estáis en el tema del sínodo trabajando duramente para que la Iglesia se vuelva a pensar a sí misma a la luz del Evangelio. Entonces, creo que lo más bonito de la Iglesia es la comunión, que lo que necesita nuestro mundo es que hagamos presente en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestras opciones, pues el Evangelio, y que lo encarnemos, que sigamos siendo parte, ¿no?, de este cuerpo de Cristo y este pueblo que camina y este hospital en campaña. Bueno, estas imágenes tan bonitas que hablamos de la Iglesia, pues ojalá enganchemos con alguna y empezamos a vivirla en serio. Y creo que el sínodo se va a quedar con nosotros en cuanto a madurez de una parte de la Iglesia, pues que había vivido en una cierta minoría de edad. Las voces de laicos, las voces de mujeres, las voces de minorías, yo creo que han sido escuchadas y que van siendo cada vez más escuchadas. Y ojalá que nuestra participación sea en lo mejor. Yo, uno de los peligros que hay, creo que lo hemos señalado, yo mismo he escrito en torno a esto, que nuestra participación sea un reparto de lo peor de la Iglesia, que sería el lado del poder, el lado del prestigio, el lado del valer, ¿no? Entonces, que participar de la Iglesia sea estar repartiendo poderes, en lugar de estar repartiendo o compartiendo Eucaristía, amores, sacrificios, responsabilidades, cargas, ¿no?, y fragilidades. Entonces, si vamos a repartir poderes, pues esto se quedará en un movimiento más en la Iglesia, pero creo que muchas personas han entendido bien que lo que hay que repartir es la belleza de la Iglesia. Y siempre pienso lo mismo con la introducción de un libro de Solovyov. Si la Iglesia fuera lo que es, no necesitaríamos hablar de ella. No necesitaríamos hablar de la Iglesia. Uno de los grandes problemas es que hablamos de la Iglesia porque necesitamos avanzar, ¿no? Porque sabemos que no está siendo lo que es. O sea, que yo como cristiano, no es una acusación contra la Iglesia, o sea, yo como cristiano no estoy respondiendo plenamente a mi vocación. Entonces, que hace falta que responda plenamente a mi vocación. Está la llamada, yo creo que en el siglo XXI se hace a la Iglesia y a todos los cristianos en nuestra debilidad, ¿eh? Pero estamos ahí respondiendo.
Pues agradecemos mucho a Cristina Hinojés su presencia y estas preguntas tan sugerentes que te ha lanzado. Esperamos ver a Cristina también muy pronto. Y bueno, continuando nuestra conversación, yo creo que otro de tus temas, por así decirlo, sería el del uso de Internet, la presencia de los creyentes en las redes, también Internet y los jóvenes. ¿Qué desafíos tenemos por delante como Iglesia ante todo lo que nos ofrece Internet? Muy bien. O sea, antes de los desafíos, las oportunidades, ¿vale? Yo creo que es emission, que es esta realidad digital eclesial que a través de Dani, Chisquia, también otras personas han hecho posible, han colaborado con muchas ganas y entrega desde el principio, pues se ve que las redes sociales, la primera afirmación sería, forman parte de la historia de la salvación. O sea, que ese sea el marco en el que vivamos, ¿eh? La presencia de las redes sociales, con sus tensiones. Pero el marco es, forman parte de la historia de la salvación, es yo creo que un gran regalo que puede permitir la comunión entre la humanidad entera, ¿no? La comunicación y la comunión, ambas cosas, ¿no? Y luego desafíos o retos son muchos, un lenguaje asequible, la presencia de los jóvenes con calidad entre los jóvenes, también el mundo de la cultura, me parece que está muy presente y muy vivo en Internet, el tema de las reivindicaciones sociales, es decir, de todos estos grupos que hacen avanzar la humanidad en humanidad, diría que esto, ¿no? Y que la Iglesia tenga que estar presente allí con una voz pues muy democrática o muy igual, ¿no?, al resto de las personas. Y en el mismo sentido, creo que haciéndonos partícipes a muchos, ¿no? Creo que ha permitido mucha cercanía. Este programa puede ser un ejemplo bueno de ello, ¿no? Tu presencia en las redes sociales, pues es una bendición para muchas personas que has acercado, que has puesto en comunión, un lugar donde se transmite el Evangelio a través de las personas, ¿no? Entonces creo que esta es la fuerza, ¿no? Y vivimos lo que toda la sociedad vive, entonces las mismas tensiones, las mismas polarizaciones, el mismo orgullo que criticamos, ¿no? Vivir las redes sociales sin Dios, ya está. O sea, es que no hay mucho más que decir, pero creo que muchas presencias digitales y proyectos se hacen sin Dios. Entonces, cuando la Iglesia vive sin Dios, ocurre lo que ocurre, nos ponemos en primer plano, no somos transparentes, no somos siervos, no somos ni hermanos. Punto pelota. Entonces vivimos lo mismo que otras realidades. Hemos estado hablando también del libro Preguntas sin miedo sobre Dios, dialogar con jóvenes del siglo XXI, editado por PPC, pero tú te confiesas, y además lo vemos por las redes sociales, como un gran lector, un apasionado lector. ¿Podrías decirnos ahora qué estás leyendo o qué nos recomendarías como lectura? Uf, estoy leyendo, es que leo muchas cosas a la vez, pero ayer terminé La ironía de Jan Kelevich. Lo había leído, pues lo había cogido, mejor dicho, lo había ojeado, como tantas veces hago con los libros, pero no había tenido un día entero para dedicarle. Entonces ayer tuve la suerte de dedicarle pues el día entero, entonces lo leí desde el principio hasta el final. Estoy leyendo un libro pues, muy interesante que me recomendaron, este de aquí, lo tengo aquí al lado, Teología Fundamental, la idea de la fe, de Sekeri. Me parece que es un manual muy ordenado, el lenguaje es duro, supongo que para algunas personas, no es recomendable. Estoy leyendo a Schelling, estoy leyendo un libro sobre la democracia, un libro sobre la hermenéutica del amor, siempre tengo una cristología abierta, o sea, leo muchas cosas, ¿no? Y yo creo que hay tanta riqueza que no me atrevo a recomendar en general un libro a nadie. En un diálogo sí que este libro de Sekeri me lo han recomendado a mí. En un diálogo en el que mostramos inquietudes, creo que pues, sí es posible ser un buen bibliotecario en esta vocación. Pero así en plan general, que cada uno lea y se lo tome en serio y haya siempre algo de formación, no solamente de ocio, ¿no?, en la lectura. ¿Y cuál es tu opinión sobre los libros de Byung-Chul Han? Bueno, es un filósofo que ojalá yo hubiera sido capaz de semejante síntesis o de semejante impacto. Entonces, bueno, es un filósofo que se ha potenciado mucho en línea de lo que venimos comentando antes. Filosofía pues muy nihilista, muy crítica, muy pesimista, muy escéptica.
el escepticismo, el nihilismo y todo, se lo guardan, o sea, para ellos no, eso es para los demás siempre. Es muy negativo, entonces engancha con una situación emocional problemática de la sociedad y que al mismo tiempo pues acentúa, a mi modo de ver, por la negatividad que siempre va a haber en la historia. Es que tenemos la oportunidad de elegir la desesperación o la esperanza, pues parece que en nuestra época triunfa el lado de la desesperación. Y luego son libros muy breves, se leen, vamos, si la ironía yo me lo podría leer en un día, o sea, me puedo leer 4 libros de este señor en un día, ¿no? Con colecciones de citas que no te dejan frenarte a pensar bien las cosas que dicen, ¿no? Entonces, que es un ensayo pues muy ligerito, muy ligerito. Ojalá no llegue al mundo académico a tomárselo en serio, porque si no tendríamos creo que un gran problema. Y bueno, al mismo tiempo digo que ojalá que esta literatura de la divulgación general despierte en las personas que lo leen otro tipo de búsquedas, ¿no? Y que la Iglesia aprenda a hacer este tipo de cosas, no para quedarse en ellas, sino para profundizar, ¿no? Ojalá. Pues José Fernando Juan, muchísimas gracias por este ratito compartido, por tantos temas que se abren, que seguramente pues en otro momento seguiremos también desarrollando, ampliando. Y bueno, como también produces mucho en internet, también estamos leyendo tus microcuentos, de los que no Sí. nos has dicho nada, pero ¿cómo surgen esos microcuentos? Pues tengo la sensación de que, bueno, tengo la sensación, no es una realidad. O sea, escribo mal, escribo últimamente fatal y complejamente, no sé, entonces me está gustando recrearme en las palabras para que no quede todo muy obvio, ¿no? Me está gustando, disfruto, entonces como escribo por placer y me lo puedo permitir porque no vivo de ello, no vivo del éxito en las redes, pues bueno, mi literatura es un poco pesada, ¿no? Con frases muy largas. Y los microcuentos sale de una expresión de mi mujer que es que tengo que domar mi prosa. Y entonces surgió así la tontería, pues en Navidades, y me puse a escribir microcuentos una noche a ver si se podían contar cosas pequeñas con frases cortas, y ahí seguiré todo el año, porque eso sí, el proyecto que cojo en un curso, pues intento sostenerlo durante todos los años, durante todo un año, ¿no? Así que ahí estamos, con microcuentos, historias que digan algo muy sencillamente. Bueno, pues muchas felicidades ante esta próxima paternidad también y Muchas que gracias. sigas disfrutando mucho de tu familia, también de ese colegio de los hermanos Amorós y bueno, y que sigas pues transmitiendo esa fe tan apasionada y tan enraizada en Jesús. Hasta muy pronto. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad y a las personas que invitas, ¿no? Sobre todo invito a escuchar tu canal, a seguir a... Yo pude ver a Curro otra vez, que me hizo muchísima ilusión ver a Curro en tu canal, centrado pues en su misión, en la gente, ¿no? Que es un sitio precioso. Y creo que tu canal revive pues muchas personas que están con mucha sinceridad y honestidad viviendo la Iglesia y la fe en profundidad. Pues nada, muchísimas gracias. Un placer.